Bien, como les decía, estamos estudiando una serie que lleva por título El papel de la ley en el Evangelio. El objetivo es precisamente fundamentar nuestra fe, ver cuál es la verdadera naturaleza y lugar que ocupa la ley en el Evangelio. El día de hoy tenemos un tema interesante para estudiar que lleva por título Génesis y los 10 mandamientos. Génesis y los 10 mandamientos. Es importante tener este tema claro, ¿por qué? Porque la opinión común que tienen la mayoría de los cristianos es que los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral de Dios, apareció por primera vez en el monte Sinaí. Allí, en el monte Sinaí, en la época de Moisés y el pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, en el desierto, en el monte Sinaí, Dios le dio a ellos por escrito 2 tablas que contenían los 10 mandamientos, lo que se conoce como el decálogo. Y muchos creen que hasta ese momento no había ley, no existían los 10 mandamientos. Lo que queremos hacer el día de hoy es probar con evidencia bíblica que los 10 mandamientos existían desde mucho antes. Aunque ya lo hemos hecho, de hecho, en temas anteriores, esta vez lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a probar con evidencias en el libro de Génesis, como allí en el Génesis, en las historias que allí se muestran, ya había un conocimiento real, un conocimiento y una práctica en los 10 mandamientos. Y vamos a ir uno por uno. Y nos vamos a dejar para el final el 4º mandamiento, porque algunos consideran que es el menos importante. Vamos a dejar ese para el final. Vamos a analizar los 10 mandamientos punto por punto. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el próximo amonesta sobre el no hacer imágenes, no tener ídolos, imágenes, no caer en el pecado de la idolatría. Amonesta en contra de la idolatría. Vamos a ver unos textos donde literalmente allí aparecen explícitos estos 2 mandamientos. Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis 35. Por supuesto, vamos a estar utilizando mucho el libro de Génesis. Génesis 35, versículos 1 al 4. Allí se habla de la historia de cuando Jacob venía con su familia, porque acababa de ocurrir algo terrible. Sus hijos, Simeón y Levi, habían saqueado la ciudad de Siquén, y Jacob tenía miedo de que fuera perseguido y destruido por sus enemigos. Allí dice la Biblia, Génesis 35, 1 al 4, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, y presten atención a lo que dice, porque vamos a aprender algo interesante aquí: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob le pidió esto a la familia, una reforma, que quitaran los dioses ajenos. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo es posible que habían ídolos y habían dioses ajenos en medio de la familia de Jacob? Resulta que Jacob venía de la tierra de Labán, de su tío, de la tierra de la que eran sus esposas. Y si ustedes leen en la historia del capítulo 31, allí van a encontrar que Raquel, la esposa de Jacob, había hurtado, se había robado los ídolos de su padre, y ellos lo traían. Así, por esa razón habían ídolos en la familia de Jacob, y él mandó a que se quitaran esos dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dice el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, se lo entregaron todos a Jacob. ¿Y qué más les dieron? Y los zarcillos, los aretes, las joyas. Algunas personas se preguntan, ¿por qué los adventistas, por qué nosotros no aceptamos el uso de joyas, de zarcillos, de aretes? Y es porque la Biblia establece un vínculo entre los ídolos, los dioses ajenos, y los zarcillos, los aretes.
En otras palabras, el usar joyas, el usar aretes, es un tipo de idolatría, un tipo de paganismo, donde se atrae la atención al ego y se glorifica a la persona. Así que ni anillos, ni joyas, ni aretes, ni collares, ninguna de estas cosas son evidencia de humildad. Todo lo contrario, buscan enaltecer el ego, enaltecer el orgullo, la gloria, la glorificación de la persona. Y Dios lo compara con la idolatría, con tener un Dios ajeno. Así que por eso también se quitaron los zarcillos, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora, queda demostrado que en el libro de Génesis se habla acerca de no tener otros dioses. Sí, tenemos esta evidencia, esta historia de evidencia sobre no tener ídolos, no tener imágenes de dioses falsos. Incluso se habla de los zarcillos y los aretes. Así que el primero y el segundo mandamiento, que amonestan en contra de tener otros dioses y en contra de tener imágenes e ídolos, está claro allí en el libro de Génesis. Y esto sucede, por supuesto, antes del monte Sinaí, antes de la historia de Moisés. Así que el primero y el segundo mandamiento del Decálogo ya estaban allí en el Génesis. Eran conocidos de forma oral. Ellos lo escuchaban, lo aprendían de sus padres. Así que tal acerca de no tomar el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento. Vamos a aprender ahora acerca de este mandamiento. En Génesis 25, vamos al libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34 dice: y guisó Jacob un potaje. Hizo un potaje de lentejas, bien rico. Y Jacob, dice la historia, que era muy bueno en la cocina. Me imagino que aquello tenía un olor rico, bien agradable. Y volviendo a Esaú del campo, Esaú era un cazador, un hombre de campo, un hombre de carácter fuerte. Y dijo a Jacob: te ruego, quien era su hermano por supuesto, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, aclara aquí Moisés que por esa razón el nombre de Esaú, fue reconocido como Edom. Y de ahí salen los edomitas. Edom quiere decir rojo. Y Jacob respondió: vamos a hacer un cambio, vamos a hacer aquí un acuerdo. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Despreció la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Y dijo Jacob: ahora noten que ahora viene lo interesante. Júramelo en este día. ¿Qué le pidió Jacob a Esaú? Véndeme tu primogenitura, pero júramelo en este día. Y él le juró, o sea, Esaú le juró a Jacob y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y usted se pregunta: bueno, ¿y dónde dice ahí que tomó el nombre de Dios en vano? Porque no leímos esto. Ahora, anoten ahí que dice que juró. Le juró a Jacob. Vamos a un texto que está en la Biblia, esta vez no está en Génesis, pero es importante. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos 15 y 16. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, escuchen esa palabra, o profano como ¿quién? Esaú. Como Esaú, muy bien, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra profano literalmente quiere decir que es un común, es un mundano, un pagano. Esos son los significados que tiene esta palabra. En la Biblia, un profano, ¿recuerdan el texto que dice que enseñaréis a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo qué? Y lo profano, porque lo profano es lo común, cualquier cosa, algo pagano o algo mundano, secular, algo que no tiene que ver con las cosas santas. Entonces,
dice que Esaú fue un profano. Así que se comportó como un mundano, como un cualquiera, como un común. A mí no me importa nada. Eso es lo que quiere decir cuando Esaú, dice la Biblia, que era un profano. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que era un profano? Bueno, sabemos que menospreció su primogenitura, pero hay que entender algo en cuanto al juramento que hizo Esaú. Lo que significa jurar. Y para saber lo que significa jurar, vamos a Génesis 21. Génesis 21, versículos 23 y 24. Porque un juramento no era cualquier cosa. En el libro de Génesis, los juramentos se hacían en el nombre de ¿quién? De Dios. En el nombre de Dios. Vamos a ver Génesis 24, versículo 20, capítulo 21, versículos 23 y 24. Dice ahí, esto es un pacto que tuvo Abraham con Abimelech. Dice, ahora pues, júrame aquí por quién. Dice ahí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Así que Abraham juró delante de Dios, por Dios, que iba a guardar este pacto con la familia de Abimelech. Ahora, este no es el único ejemplo, hay otro ejemplo. Si vamos al capítulo 24, Génesis 24, versículos 2 y 4, ahí Abraham envió a Eleazar, no me quiero equivocar, ¿es el nombre? ¿No es así? Eliezer, que era un criado suyo, para que buscara una esposa ¿para quién? Para Isaac. Y vamos a leer Génesis 24, versículos 2 al 4. Dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré ¿por quién? Por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Así que vemos ya dos ejemplos donde entendemos que los juramentos se hacían delante de Dios, en nombre de Dios. Y Esaú, entonces, cuando Jacob le pidió que jurara que le iba a vender su primogenitura, ¿en nombre de quién lo hizo? De Dios. De Dios. Entonces tomó profanamente, porque Esaú, dice la Biblia, que era un profano, como común, como una cosa cualquiera. Jurar la santidad en nombre de Dios. Y juró en vender su primogenitura. La tuvo en poca estima. Y juró por el nombre de Dios, de una forma profana, común, o secular, o pagana, podríamos decir. Así que tenemos evidencia también en el libro de Génesis, con la historia de la persona de Esaú, que también existía el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, porque Esaú tomó el nombre de Dios como una cosa común, como algo profano. Eso fue lo que hizo Esaú. Así que también existía el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Como les dije, vamos a saltarnos el cuarto mandamiento, ya que el cuarto mandamiento no es tan importante, dicen algunas personas. Dicen algunas personas. Vamos ahora al siguiente, que es el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Será que ese mandamiento viene de cuando Moisés? No. Si vamos a Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, eso se lo voy a dejar de tarea para que lo estudien luego, porque voy a aprovechar el tiempo para ser breve y directo. En Génesis 9, versículos 20 al 27, ustedes recordarán ahí, cuando lo lean, una historia que se habla de Noé, cuando Noé se embriagó y se quedó acostado en su tienda, pero ¿de qué manera? ¿Cómo estaba? Borracho. Desnudo. Pero entró Can y vio al papá desnudo y se burló. Y fue y se lo dijo a los hermanos y se empezó a burlar del papá. Y los hermanos, que sí tenían temor y honraban a su padre, ¿qué hicieron? Dice que caminando hacia atrás, para no ver la desnudez de su padre, lo taparon, lo cubrieron la desnudez de su padre. Y cuando Noé se enteró
de aquella burla que había hecho su hijo, Cam, lo maldijo. Maldijo al hijo. Que toda esa descendencia de Cam fue afectada por esta maldición y llegaron incluso a ser siervos o ser esclavos. Ahora, ahí vemos que existía el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Podríamos citar otro ejemplo allí en el libro de Génesis. Tenemos la historia de Isaac, que en Génesis capítulo 22, para que lo estudien luego, porque no vamos a leer todo, porque sería mucho el tiempo que nos tomaría. En Génesis 22 se relata la historia del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio. Isaac, quien ya no era un niño de 5 años, era bastante ya mayorcito, probablemente se le pudo haber escapado a Abraham. Y Abraham era un mayor, era bastante viejo. Y él podría haber empujado a su padre Abraham, no, que tú estás loco, ¿cómo tú me vas a sacrificar, me vas a matar? Y haberse escapado. Pero ¿qué hizo Isaac ante lo que su padre le solicitó? Se sometió a la voluntad de su padre. Se sometió a la voluntad de su padre y con humildad, con obediencia, dejó que su padre lo sacrificara. Ahí vemos cómo Isaac tenía en alta estima este mandamiento y honraba a su padre y a su madre, particularmente a su padre, Abraham, en esta historia. Así que hay evidencias, pregunto, ¿hay evidencia suficiente de que el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre se cumplía y existía, estaba vigente allí en la historia del Génesis? Sí. Antes del Sinaí, por supuesto que sí. ¿Qué tal en cuanto a no matarás? Que es el mandamiento número 6, no matarás. Vamos a leer 1 de Juan 3:12. 1 de Juan 3:12. Por cierto, antes de leer, me viene a la mente otro ejemplo. ¿Quién le buscó esposa a Isaac? Abraham. Abraham hizo la solicitud y todo fue dirigido por el Señor, porque Abraham era profeta. Y Isaac honró ese mandamiento del padre. Se casó con la esposa que el papá escogió. Sí, porque antes los padres escogían. Era así. Así que vemos, por donde quiera vemos evidencia de que los hijos honraban a sus padres. Los hijos que eran, por supuesto, obedientes. En 1 de Juan 3:12, allí leemos algo acerca de Caín. 1 de Juan 3:12. Dice ahí, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esa historia está, para que la noten también como tarea, en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 15. Génesis capítulo 4, allí pueden leer la historia de el por qué Caín se llenó de ira y envidia contra su hermano y lo mató. Así que el mandamiento de no matarás estaba vigente allí en el Génesis. Ahí está el mandamiento de no matarás, y la Biblia señala a Caín como siendo del maligno por haber matado a su hermano. ¿Qué tal acerca del mandamiento no cometerás adulterio? Ya este es el 7º mandamiento del Decálogo. No cometerás adulterio. ¿Estaba vigente allá en el Génesis? Por supuesto que sí. Voy a decir los textos para que ustedes lo anoten y luego lo estudien. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. Génesis 12, 10 al 20. Allí se habla de Abraham y Sarai, que estuvieron un tiempo en Egipto, y Faraón quiso quedarse con Sarai. Y esto fue un caos. Y por supuesto, si usted lee la historia, Vinieron plagas, Faraón. Vinieron plagas Juicios, Faraón. y juicios para Faraón. Eso está en Génesis capítulo 12. Producto de una mentira, que también aquí vemos un ejemplo de mentira, esto trajo consecuencias terribles. Y parece que Abraham en aquel momento no aprendió la lección. Porque eso en Génesis 12, 10 al 20 que se narra esta historia, donde hubo peligro de que se cometiera adulterio.
En Génesis capítulo 20, esta vez en Génesis 20, versículo 1 hasta el 18, entonces se repite la historia, pero no con un faraón egipcio. O sea, el mismo Abraham con la misma Sarai, esta vez volvieron a cometer el mismo error con Abimelech. ¿Qué les parece? Abimelech, la misma historia, un riesgo que podría haber cometido Abimelech, adulterio. Y entonces, este ejemplo, este mal ejemplo de Abraham se repitió también en la historia de Isaac y Rebeca con el mismo Abimelech, engañado por el padre y engañado por el hijo, en Génesis 26 versículos 6 al 11. En Génesis capítulo 26 versículos 6 al 11. Así que miren, tres ejemplos, tres historias distintas que nos advierten acerca del pecado del adulterio. Abraham y Sara frente al faraón en Génesis 12. Abraham y Sara ahora frente a Abimelech en Génesis 20. Y ahora Isaac y Rebeca frente a Abimelech una vez más en Génesis 26. Y es interesante, ahí voy a leer un versículo. En Génesis 26, versículo 10, noten lo que dice Abimelech. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Notaron eso? El pecado. Así que Abimelech sabía que si dormía con la esposa de Isaac iba a cometer ¿qué cosa? Pecado. Pecado. ¿Y qué es pecado según 1 Juan 3:4? Transgresión o infracción de la ley. Así que la ley estaba allí en el Génesis y el mandamiento de no cometerás adulterio estaba vigente allí en el Génesis. Tenemos los dos casos de Abraham frente a Faraón, frente a Abimelech. Tenemos el caso de Isaac y Rebeca frente a Abimelech también. Y ambos mintieron. Le mintieron al Faraón, le mintieron a Abimelech, el padre y el hijo, respecto a las esposas que tenían. A la esposa, en este caso Abraham sobre Sarai, Isaac sobre Rebeca. Mintieron, cometieron el mismo error y pusieron en riesgo de que se cometiera adulterio. Y tenemos la historia de Dina. ¿Recuerdan a Dina? ¿Qué le pasó a Dina? Fue envilecida. Se fue a visitar a las hijas del país. Ajá, entonces Dina fue deshonrada, fue envilecida y con Dina se cometió fornicación. Y también estaba el mandamiento vigente, porque fue una deshonra lo que se hizo con Dina. Sobre no robarás, el mandamiento número 8, no hurtarás, no robar. ¿Será que estaba vigente en el libro de Génesis? Por supuesto. Para empezar, Eva se robó la fruta que no era de ella. Y Raquel le robó los ídolos a su padre. Y eso fue peligroso, porque usted lee la historia en Génesis 31 y en Génesis 35 van a encontrar algo interesante. Allí hay un texto que quiero leer. En Génesis capítulo 31. Mira lo que dice el versículo 19. Génesis 31, 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó o robó los ídolos de su padre. Versículo 30. Porque Labán fue tras Jacob y su familia, los persiguió con un ejército. Y en el versículo 30, él preguntó acerca de los ídolos, porque estaba convencido de que ellos se los habían robado. Y dice el versículo 30, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Versículo 32, ahora Jacob responde y dice lo siguiente: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Jacob no tenía idea de dónde se estaba metiendo. Estaba poniendo en peligro la vida de su esposa, porque no sabía que su esposa había robado los ídolos de Labán. Así que hay mentira en el medio, hay engaño, hay hurto y peligro de la vida de la persona que robó los ídolos. Finalmente libró
por una estrategia que ella jugó. Pero finalmente, más adelante en la historia, Jacob tuvo que hacer una reforma con su familia y deshacerse de todos estos ídolos. Así que vemos el mandamiento número 9. Vamos a ver el mandamiento número 9. No hablar falso testimonio o engaño o mentira acerca de tu prójimo. Tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob engañó a su padre y se hizo pasar por Esaú para robarse la bendición como primogénito. Y tenemos también la historia de José. José fue vendido como esclavo. ¿Y qué le dijeron los hermanos de José a Jacob? Vamos a Génesis 37. Por cierto, estas historias están, la historia de Jacob en Génesis 27, la historia de José en Génesis 37. En Génesis 37, versículo 20 dice: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. O sea, para contrarrestar las profecías que Jacob había soñado. Y si leen el versículo 31 hasta el 35, ahí van a encontrar lo que finalmente hicieron. Dice el versículo 31: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Están mintiendo, están hablando falso testimonio contra José, y ellos saben perfectamente dónde está José y lo que hicieron. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Esto trajo gran tristeza sobre Jacob. Así que hasta ahora vamos a ver el número 10. ¿Cuál es el 10º mandamiento? ¿Qué prohíbe? No codiciarás. Así, sobre la codicia, si leen Génesis 3:6, dice que Eva vio que el árbol era bueno, para codiciable. Lo dice así clarito. Usa la palabra codicia. Era bueno, dice Génesis 3:6. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que Eva codició. Aquí está el mandamiento de no codiciarás. Así que hemos visto: no tener dioses ajenos, no tener imágenes, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. El quinto: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar. Están los 9 mandamientos allí en el Génesis. Los 10. Los 9, porque hasta ahora llevamos 9. La pregunta que estábamos esperando. Y el 10º mandamiento, y el 4º mandamiento. ¿Qué tal acerca del 4º mandamiento? ¿Será que el 4º mandamiento se lo dio Dios a los judíos o específicamente a la nación de Israel en el monte Sinaí con la historia de Moisés? Y antes del Sinaí no había evidencia de que el sábado era observado como un mandamiento. Es interesante que hemos encontrado evidencia suficiente de que casi todo hasta ahora, el decálogo, los 9 mandamientos fueron guardados y reconocidos históricamente en el libro de Génesis. Estaban allí en principio, por medio de la transmisión oral, eran conocidos los 10 mandamientos, 9 hasta ahora. Vamos a ver evidencias acerca del mandamiento del sábado, allí en el Génesis. La primera evidencia de todas es Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 leemos: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos,
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que allí tenemos la evidencia de la santificación del día sábado en la historia del Génesis. Antes de Moisés, antes del Éxodo, antes del monte Sinaí, antes de que el decálogo, los 10 mandamientos fueran escritos en tablas de piedra. Allí tenemos a Dios haciendo 3 cosas el sábado. Primero lo reposa, después bendice ese día y lo santifica. Y la palabra santificar, entiendan esto que es clave. La palabra santificar significa apartar, consagrar algo para un uso totalmente santo y sagrado, dedicado al Señor. Pero si Dios iba a santificar el sábado, porque algunos creen como que Dios, sí, Él creó el cielo y la tierra en 6 días, reposó el séptimo, y ese día sí, le gustó mucho ese día, lo bendijo y lo santificó, y se fue, y lo dejó así. Y más nunca, de ahí en adelante, el sábado iba a ser santificado y reposado por nadie. Dios no se cansa, así que Dios no necesitaba del sábado. Él solamente hizo eso para poder completar una semana de 7 días, y no le pidió a nadie que santificara el sábado. Muchos te van a argumentar, algunos van a argumentar y le van a decir, pero en el Génesis no hay ningún mandamiento para Adán y Eva de que guarden el sábado. Tú no vas a leer nunca en el Génesis, en los primeros capítulos, que Dios le diga, mira, Adán y Eva, a partir de ahora en adelante, guarden cada sábado, cada séptimo día, santifíquenlo, porque es para mí. Eso no se dice en el libro de Génesis. Directamente no se dice, pero indirectamente, en esencia, con las evidencias presentadas, sí está allí. Y sabemos que Dios le dio orden a Adán y Eva para que santificaran el sábado, por lo que dice la Biblia. En primer lugar, Dios no iba a santificar el sábado, lo que significa apartarlo para un uso sagrado, para nadie, o sea, para que nadie lo santificara. Cuando Él lo apartó, que significa, eso es lo que significa la palabra santificó. Cuando lo apartó para un uso sagrado, era para que fuese usado como un día santo. Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo iba a usar? Porque Dios no necesita descanso, Dios no necesita santificar un día. Marcos 2:27 nos da la respuesta. Marcos 2:27. Y usted se pregunta, ¿no se supone que íbamos a ver evidencia del Génesis? Bueno, esta evidencia también es del Génesis, aunque está en Marcos, porque es Jesús hablando del Génesis. En Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de sábado o de reposo fue hecho por causa ¿de quién? ¿De los judíos, dice ahí? El hombre. ¿De los israelitas? El hombre. Ah, del hombre. Y con hombre, la palabra hombre implica toda la raza humana, todo el género humano. El hombre, Adán, implicaba a la raza humana. Así que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Así que Dios primero creó al hombre y después hizo el sábado para el hombre, por causa del hombre. Así que cuando respondemos la pregunta, ¿para qué santificó Dios? Apartó para un uso sagrado. ¿Para qué Dios apartó para un uso sagrado el séptimo día de la semana de la creación? Lo hizo para el hombre, según las palabras de Cristo. Por causa del hombre. Era el hombre el que necesitaba el sábado. Y en un mundo perfecto, en un mundo sin mancha, si el hombre necesitaba el sábado, ¿cuánto más lo necesitamos hoy en un mundo de pecado? Vamos a otra evidencia más acerca de este tema. En Números 23:20. Números 23:20. Este es un texto que ya hemos leído, un principio, pero es bueno refrescar la memoria. En Números 23:20 dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él, quien es Dios, Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Y qué dice la Biblia acerca del sábado? En Génesis 3, Génesis 2, Dios bendijo el día séptimo. Así que cuando Dios bendice, ningún hombre sobre la tierra tiene poder o autoridad para revocar o quitar esa bendición que Dios le otorgó al séptimo día. El sábado ha sido bendito por Dios
y ningún hombre sobre la tierra puede revocar esa bendición. Amén. Así que lo santificó para el hombre, lo bendijo y nadie puede revocar esa bendición. Ahora les pregunto algo. ¿Por qué hoy en día, y ahorita comentábamos acerca de esto, por qué hoy en día conservamos una semana de 7 días? ¿Por qué la semana no se perdió? Recuerden que les comentaba que hay quienes dicen, no, pero en Génesis no hay ningún mandamiento, ninguna orden de Dios diciéndole a Adán y Eva que santifiquen el sábado a partir de ahí. Directamente no está, pero indirectamente, implícita, sí está la orden allí. ¿Por qué? Porque vemos que Dios santificó el sábado, lo apartó para un uso sagrado. Leemos que Dios lo hizo por causa del hombre, o sea que era para el hombre. Leemos que Dios lo bendijo y va a ser bendito para siempre porque no puede ser revocado. Y otra evidencia está en la misma semana. Porque la única razón por la que conservamos hoy una semana de 7 días es porque Adán, después de aquel séptimo día, cuando finalizó ese día de reposo, a Adán no se le ocurrió decir octavo día, noveno día, décimo día. Adán podía haber hecho eso. Adán podía haber dicho, vamos a llegar hasta el día 15, por ejemplo, o el día 20. Y después que lleguemos al 20, para que no se acumulen tantos días, vamos a empezar del primero. Y entonces las semanas, en vez de tener 7 días, habrían tenido ¿cuánto? 20 días, 15 días, lo que se le hubiese ocurrido a Adán. Porque si Dios no le dio ninguna orden sobre eso, Adán podía haberse quedado con semanas de 8 días, de 9 días, de 15, de 20 días, lo que Adán quisiera, porque Dios no le dio aclaración sobre eso. Pero si se hacen semanas de 20, de 15 y demás días, se pierde ¿qué cosa? ¿Cuál es el día? El día que Dios escogió como santo. El día bendito, el día santo por Dios, el día que fue hecho por causa del hombre, se hubiese perdido. Porque las semanas se completan, se crecen con un conteo de 15, de 20 días. Cuando vuelve a contar por el primero, ¿cuál es el día que Dios santificó? Habría que esperar a que llegara ese día, un montón de días más. Pero no, el mismo hecho de que hoy conservamos una semana de 7 días, nos da evidencia contundente de que cuando terminó ese séptimo día, ese día de reposo que Dios bendijo y santificó, ¿qué hizo Adán? No dijo octavo día, ¿qué dijo? Primer día. Después, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y volvió a llegar ¿a cuál? Al séptimo día. ¿Por qué Adán continuó contando semanas de 7 días? ¿Por qué Adán nunca perdió el conteo de las semanas de 7 días? ¿Por qué todas las civilizaciones antiguas tenían una semana de 7 días? ¿Por qué nunca se perdió el ciclo semanal? Porque estas semanas de 7 días eran precisas. Se llevaba un conteo preciso por parte de Adán, solo y exclusivamente para saber cuándo caía el día santo y bendecido por Dios. La única razón por la que Adán llevó un conteo de semanas de 7 días es porque Dios se lo instruyó así. Porque Dios le dijo, mira Adán, como mismo yo hice que trabajé 6 días y reposé el séptimo, así tú también trabaja aquí en el jardín del Edén 6 días y reposa el séptimo. El mismo ejemplo que hizo Dios, ese mismo ejemplo debía seguir el hombre. Y por esa razón la semana nunca se perdió. Y los hijos de Adán, hasta llegar a Abraham, contaban una semana de 7 días. Vamos a leer un texto ahora interesante, ya que mencioné a Abraham. Génesis 26:5. Exactamente. Génesis 26:5. Allí dice algo muy curioso acerca de Abraham. Y tengan presente que quien dijo o escribió estas palabras fue Moisés. Así que el pueblo de Israel, cuando leía el libro de Génesis, sabía perfectamente a qué se refería Moisés. Porque Moisés es el escritor de Génesis. Y dice Moisés acerca de Abraham. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que ¿cuántos mandamientos cumplió Abraham? Todos. Tenemos evidencia suficiente, evidencia contundente de que la ley de Dios, el decálogo, no empezó en el monte Sinaí. El decálogo era para la raza humana, el estilo de vida que Dios quería para la humanidad desde el Génesis, desde que Adán y Eva fueron creados. Hizo el sábado. Cada uno de los 10 mandamientos están instituidos allá, desde el Génesis. Muchas personas se han confundido y piensan que los 10 mandamientos empezaron en el monte Sinaí. Esto es un error. Los 10 mandamientos, hemos aprendido en clases anteriores, son eternos y fueron otorgados a la raza humana desde el día en que fueron creados. Amén. Una última evidencia para terminar. Una última evidencia está en el libro de Éxodo. Y una vez se hace la pregunta, pero no estamos estudiando sobre el Génesis. Bueno, ya di evidencia suficiente de que el sábado se guardó en el Génesis. Pero en Éxodo hay una evidencia más acerca del Génesis. En Éxodo capítulo 16. En Éxodo 16 es interesante lo que allí aparece. Porque esta experiencia sucede antes del monte Sinaí. ¿Cuándo sucede? Antes del Sinaí. Todavía Dios no ha dado por escrito los 10 mandamientos. Todavía Dios no ha dado a Moisés esas 2 tablas escritas con su propio dedo, los 10 mandamientos. Todavía Dios no lo ha dado. Y en Génesis 16 dice lo siguiente en el versículo 4. Génesis 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. ¿Por qué Dios va a probar al pueblo de Israel utilizando el milagro del maná? ¿Cómo es que Dios va a probar si andan en su ley o no? Eso es raro. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha dado la ley escrita. Todavía no ha escrito con su propio dedo los 10 mandamientos. ¿Alguna vez sería justo que un profesor comprobara a sus alumnos acerca de una materia que no han recibido? No es justo. Cuando un profesor te hace una prueba, te la hace al final del curso o por el medio y te comprueba sobre una materia que ya tú has recibido. En algunos casos, cuando se entra a la escuela, también te hacen una comprobación, pero es para ver qué tanto recuerdan los alumnos del contenido que dieron en grados anteriores. Pero siempre te comprueban la materia o el contenido que ya tú has recibido en el pasado, no un contenido que tú vas a recibir, porque no es justo ni lógico que tú recibas una comprobación acerca de algo que tú nunca has escuchado. Y Dios va a probar ahora al pueblo de Israel a ver si andan en su ley o no. Pero ¿cómo va a comprobarlo a ver si andan en su ley o no si nunca les ha dado la ley? ¿Entienden lo que les estoy explicando? Esto significa, esto prueba que ya el pueblo de Israel debería tener desde el pasado algún conocimiento sobre la ley de Dios. Deberían conocer la ley de Dios, y por esa razón Dios va a comprobar a ver si están andando, obedeciendo esa ley. Así que este texto prueba que la ley de Dios no comenzó en el monte Sinaí. La ley no empezó con Moisés. Ya el pueblo de Israel desde la antigüedad debía conocer la ley de Dios. Ahora, algo más interesante es que Dios escoge probar a su pueblo a ver si andan en su ley en cuanto a qué mandamiento. Al sábado. En cuanto al sábado. No utilizó ningún otro mandamiento. Se valió del mandamiento del sábado para probarlos. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es el sello de Dios. Amén. Lo aprendimos en una clase anterior. Amén. Y si los comprueba en cuanto al sábado y aprueban el mandamiento del sábado, eso significa que andan en toda la ley. Porque el que cumple realmente con uno, lo cumple con todo.
Igual que el que viola uno, los viola a todos. Porque la ley es perfecta, es un todo, que si tú estás cumpliendo con uno solo, de verdad, vas a estar cumpliendo con todos. Y si dices estar cumpliendo con todos, pero violas uno solo, los estás violando realmente todos en la práctica. Es un efecto inevitable. El que viola a uno, los viola a todos. O los cumple todos, o no cumples ninguno. Entonces, él decidió probar a su pueblo acerca del sábado, porque el sábado contiene el nombre, contiene el título y contiene el territorio de dominio de Dios, que es el cielo y la tierra, y el nombre de Dios, que es Jehová. Mediante la observancia del sábado, ellos reconocían al Dios verdadero, reconocían la autoridad de Dios y reconocían a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Y con esa información y ese reconocimiento es suficiente para andar en la ley de Dios. Amén. Cuando tú reconoces a Dios, entonces vas a guardar su mandamiento. Amén. Y si leen Génesis 16 completo, van a encontrar de qué manera fue que Dios probó al pueblo de Israel en cuanto al sábado. Otra evidencia de que el sábado no comenzó en el Sinaí. El sábado comenzó desde Adán. Y de generación tras generación era transmitido de forma verbal, de forma oral. Los padres se lo enseñaban a los hijos, los 10 mandamientos. Al punto que leímos que Abraham guardó los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel, Jacob, con su familia, guardaron los 10 mandamientos. Por eso Jacob erradicó los ídolos. Y cuando Jacob y su familia entraron en Egipto, en esclavitud, allí fue que tristemente se perdió el conocimiento de la ley de Dios. Se perdió la observancia del sábado. Y ahora Dios quiere probarlos mediante el maná, a ver qué tanto recuerdan de la materia que ya les había impartido desde allá, desde el Génesis, que se la enseñó a Adán, se la enseñó a Noé, se la enseñó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora ellos en Egipto la habían olvidado. Pero al salir, Dios quiere restaurar ese conocimiento, y lo hace por medio de la observancia del sábado, antes del monte Sinaí. Así que ya, hasta aquí. Creo que hay evidencia contundente de que Génesis, desde el mismo Génesis, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos eran guardados, eran observados, incluido ese mandamiento que muchos dicen que no tiene tanta importancia, que sin embargo, ese fue el que Dios escogió para probar si eran leales los israelitas a su ley. Se valió del 4º mandamiento, el que habla de la observancia del sábado, porque es el mandamiento que reconoce al Dios verdadero. Así que, ya saben, el decálogo, los 10 mandamientos comienzan para la raza humana en el Génesis, no en el Éxodo, no en el monte Sinaí. No fueron dados para una raza específica, no fueron dados solo para Israel, eran el plan de Dios para toda la raza humana, y sigue siendo el plan de Dios para nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Amén.